Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Play 96. Y también queremos darle la bienvenida a todos los amigos que nos están escuchando a través de Facebook Live, ya sea en el en vivo o en la repetición. Esperemos que sea de bendición este mensaje para tu vida. Bienvenidos son cada uno de ustedes. Acuérdense que transmitimos todos los días, domingo a viernes 8 de la noche y sábado 8 de la mañana. Bienvenidos sean. No dejes de predicar es la reflexión de la palabra de Dios el día de hoy, en esta hermosa mañana. Y vamos a leer, invitando a que tengan su Biblia ahí a la mano, Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas 8, versículo 26, por favor. Lucas 8, versículo 26. Y esperando que ya lo tengan, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: y arribaron a la tierra de los Garadenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Sigue diciendo: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios había entrado en él. La sangre de Cristo tiene poder. Y rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Sigue diciendo la Biblia, versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron que lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Garadenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre, quien había salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos vas a hablar a nuestros corazones. Te
Te pedimos que nos limpies de toda maldad, que nos purifiques de todo mal, oh Dios, y que tu presencia nos pueda, oh Dios mío, alcanzar, que nos pueda, oh Dios mío, dar cada día esa paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, oh Padre, hoy pedimos libertad para tu pueblo. Libertad, oh Dios mío, para el cautivo. En el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Jesús, hoy haya libertad, Padre, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu mensaje, para poder escuchar, oh Dios, lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esa historia, hermanos, que se encuentra en la Biblia, fue narrada por los 3 evangelistas conocidos como los evangelios sinópticos, porque llevan una secuencia muy parecida entre ellos. Lo toma Mateo, lo toma Marcos, lo toman ellos para hablar sobre esta historia de los gadarenos. Obviamente cada uno de ellos lo toma y lo utiliza en su evangelio, lo aborda. Es una cosa bastante interesante. Uno de ellos habla y dos de ellos hablan que solamente era uno, y solamente uno, un evangelista, menciona que eran dos. Eran dos endemoniados, mientras que los otros dos mencionan que era uno. Probablemente esta descompensación se da por una razón, y la razón es la siguiente: que uno de esos endemoniados, porque lo más seguro es que sí hayan sido dos, es más, Lucas mismo lo menciona ahí en su narración de los gadarenos. Si usted me quiere acompañar, solamente para que vea en el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase. Pero fíjese cómo dice: entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos. Aquí ya menciona que en plural, no es que la región de Gadaria, no, sino pareciera que de dos individuos está hablando. Entonces pareciera que sí eran dos, pero Lucas menciona y se enfoca en un solo endemoniado. Y probablemente haya sido porque uno destacó más que el otro. Por eso dos evangelistas solamente mencionan a uno, mientras que uno menciona a los dos. Independientemente de esto, sabemos que los 3 evangelios narran la liberación que una persona tenía, que un endemoniado tenía, y fue libertado de esa opresión del enemigo. Ahora, la región de los gadarenos era una región que no era judía. Era una región que era gentil. Hay quienes dicen que no debemos de confundir con una ciudad que se llamaba Gadaria, sino más bien era una región, porque había una ciudad que se llamaba Gadaria, sino que era una región, o sea, varias ciudades, varios campos, varios poblados. Se está hablando de ese lugar en el Evangelio de Lucas. Se está hablando
de una región, no de una ciudad exactamente. Y ese lugar, Gadara, solamente para tomar una reseña, una ciudad que se llamaba Gadara, acuérdense que no hay que tomar esa ciudad solamente, tenía aproximadamente 474 habitantes. Y esa región pertenecía también a una parte llamada colonizada por los griegos, o más bien los gentiles, eran romanos y griegos, que se conocía como Decápolis, es decir, un lugar totalmente donde vivían gente gentil. No era gente que tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Eso lo menciona Josefo, un historiador judío. Había otro historiador que se llamaba Eusebio. Nos cuenta que estaba aproximadamente a 9 kilómetros y medio al sudoeste del mar de Galilea, esa ciudad. Entonces, nosotros no podemos decir que era Gadara la ciudad exactamente, sino la región. Y hoy en día hay una ciudad que se llama Qeis, en Jordania, si no mal recuerdo, que está cerca de un río llamado Yarmuk, un río muy conocido porque en la Biblia, sobre todo cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra prometida y conquista la primera parte, la conquista del lado contrario, o sea, del lado del lado oriente del río Jordán, y luego cruzan el río Jordán y conquistan lo que es hoy conocido como Canaán, o más bien dicho Palestina, donde está la nación de Israel hoy en día. Y en ese lugar, ahí es donde Jesús fue, o sea, fue del otro lado, al lado de los gentiles. Cruzó al lado de los gentiles. Estaba al lado de los gentiles. Estaba del lado de los gentiles. Y en ese lugar, Jesús decide arribar. Y la Biblia dice en el versículo 27, si me quiere acompañar, y al llegar él a la tierra, o sea, a la tierra de los gentiles, Jesús pareciera que va intencionalmente a un lugar donde no conocían la palabra de Dios. Y dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En los sepulcros. Ahora, antes de que llegase esta historia bíblica, en este capítulo de Lucas, capítulo 8, pero en su versículo 16 habla algo muy interesante. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Para que vean, ¿qué cosa? La luz. Jesús empezó a hablar sobre las varias parábolas anteriormente. Una de las parábolas es la famosa parábola del sembrador. Y luego habla sobre la luz, y etcétera. Habla varias parábolas, pero me quedo con este versículo 16 con respecto a la luz. Es decir, Jesús intencionalmente enciende luces en lugares donde Jesús, voy a hablarlo así en una manera simbólica,
aquí en lo que estamos hablando, donde Jesús no iba a poder entrar, que era en la ciudad, en la zona de los Gadarenos. Y Jesús va a ese lugar para encender una luz y ponerlo en alto para que la gente que entre o que la gente que esté en ese lugar vea luz. Y esa es la predicación del día de hoy. No dejes de predicar, se llama. Porque Dios nos ha levantado, a usted que me escucha y a mí, Dios nos ha levantado para hacer luz entre las tinieblas. Luz entre las tinieblas. Luz entre las tinieblas. Fuimos llamados para eso, para hacer luz entre las tinieblas. Y Jesús da el mejor ejemplo. Pasa del lado de los Gadarenos, donde era un lugar donde Jesús no era esperado como el Mesías, donde Jesús, la gente no le interesaba que Él fuera el Cristo. Pasa a un lugar donde la gente ignoraba las promesas de Dios para salvar al pecador. A ese lugar entró. Y ahora nosotros sabemos que Dios levanta luces. Y Dios levantó a este hombre, porque en la Biblia, acompáñeme por favor en su Biblia, en el versículo 36, vean lo que dice. Y los que habían visto, o sea, las personas que estaban cuidando a los cerdos, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 37 dice: entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Le rogó que se marchase de ellos. Es decir, esta gente, al ver el milagro que había pasado, pensaron más en los cerdos y en todo lo que habían perdido. Y le dijeron a Jesús: no queremos que estés aquí, queremos que te vayas. No eres bienvenido, queremos que te vayas. Y hay mucha gente hoy en día donde Jesús no puede entrar de una manera, pero Dios levanta una luz en esos lugares para que la gente que esté ahí pueda ver. Y Dios levantó a este hombre gadareno para que la gente pudiese ver de ese lugar, porque Dios tiene misericordia de todo el mundo. Y déjeme decirle algo, hermanos, usted es esa luz que Dios ha levantado. Hay lugares donde no se puede, o Jesús no ha podido entrar, y la única manera de que va a entrar es a través de una luz, y esa luz es usted. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. No dijo: yo soy la sal de la tierra. Y la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Es cierto que Él dijo: yo soy la luz del mundo. Hay partes, amados hermanos, donde Jesús no puede entrar, no porque no tenga el poder, no porque no tenga la autoridad, sino que el hombre se ha cerrado de tal manera que su corazón se ha endurecido. Pero déjeme decirle que Dios mismo ha levantado luces y las ha puesto en alto para que pueda ver la gente la luz de Cristo a través de las personas. Y esas personas es la iglesia. Esas personas son la iglesia. Aquí vemos claramente que la multitud le dijo: no queremos que estés aquí. Le rogaron que se fuera. ¿Por qué? Por temor. Eso la Biblia lo dice, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, dice: se volvió. Y versículo 38 dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él, pero Jesús le despidió diciendo: fíjense cómo Dios levanta luces.
Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Las personas hoy en día no quieren predicar por temor. Se parecen a los de la región de Gadaria, los gadarenos, que vieron el milagro de Jesús y tuvieron temor, eso dice la Biblia. Y le dijeron a Jesús, no, vete. Piense un momento, ¿por qué has dejado de predicar? ¿O por qué nunca has predicado sobre Jesús? Piensa un segundo. ¿Has pensado? ¿Por qué? Pueden haber muchos motivos, pero hoy Dios te dice algo que te debe de motivar. Ve y cuéntales, así dice la palabra de Dios, así te dice Dios el día de hoy a tu vida. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuál es la predicación que nosotros debemos de hacer? Para poder responder a eso, nosotros debemos de respondernos primero, ¿por qué he dejado de predicar? ¿Por miedo? ¿Por temor? Hay muchas personas que dicen, porque no sé qué decir. Pero aquí está la predicación. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, pero es que Dios nunca me sacó de la drogadicción. Nunca Dios me sacó de esto. Yo no tengo un testimonio así donde yo era una persona muy mala y Dios me cambió. No necesitas contar que estabas en la miseria. Pues, porque Dios nos saca de la miseria. Esa es la realidad a todos. Pero hay personas que su testimonio es bastante llamativo, voy a llamarlo así. Pero no es necesario decir, Dios me sacó de las drogas, del vicio, del alcoholismo. No es necesario decir. La Biblia dice, ve y cuenta las grandes cosas que ha hecho contigo Dios. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? ¿Y qué son esas cosas? Una vez yo escuché un testimonio tan sencillo, pero tan honesto. Que me impresionó porque decía ese testimonio. Yo cuando me convertí, realmente era una persona buena. Obedecí a mi madre, nunca me porté mal, siempre fui una persona centrada. Pero reconocí que aún que yo era una persona bastante buena, que aunque yo era una persona bastante correcta, me di cuenta que había pecado en mí. Y Jesús me limpió de ese pecado. No tenía el gran pecado del mundo, pero estaba en pecado. ¿Y cuál era su pecado? El rencor. La Biblia dice, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Sabes qué? Dios me perdonó. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Apréndete los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, ve y apréndetelos, los 10 mandamientos. Y te darás cuenta que cada uno de esos mandamientos los hemos transgredido. Los hemos transgredido. Yo siempre pensaba, porque yo nací, mis padres ya eran cristianos, se dice que era una cuna evangélica, pero la evangélica nada más era la cuna y yo era un hombre pecador.
Una vez, en forma de broma, un hermano me vio una vez y me dijo: ¿ya tienes una niña? Y yo, como me llevo bien con el hermano, le decía: sí, hermano. Ajá. Y me decía: sí, estás cumpliendo el mandamiento de ir y fructificar, multiplíquense. Y yo me empecé a reír porque le dije: es el único mandamiento que he cumplido, porque todos los demás los he transgredido. Cuando uno lee Éxodo capítulo 20, se da uno cuenta de eso. Dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. Ese yo creía que era el único mandamiento que no había transgredido. Pero me di cuenta que sí he levantado dioses y que han ocupado el lugar de Dios. Y cuando le predico a alguien, le digo que Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida, que Él ha tenido el primer lugar en mi vida y me ha hecho quitarme todos esos ídolos que yo he levantado. El tiempo, porque para muchos el Dios de este siglo es el tiempo, el Dios de este siglo es el dinero. Mucha gente, su Dios es el dinero. Por eso se enoja que tú des una ofrenda o un diezmo, porque donde está su corazón, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Donde está su Dios, ahí está lo que defienden. Por eso se le hace difícil que tú, como cristiano, des una ofrenda, un diezmo, porque su Dios es ese. Están cautivos. Todo le puedes tocar, menos la economía. Levantan dioses y uno puede decir: Dios me ha quitado, me ha perdonado de ese pecado. No mentirás, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos mentido? Eso predica. Mi mentira me llevaba al infierno. Pero todo mundo miente, te van a decir. Pero todo mundo dice una mentira. Sí, pero el estándar de Dios es tan alto que dice: no mentirás. Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano, la Biblia dice en el Éxodo: no matarás. Pero Jesús dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano es digno de muerte. ¿Cuántos nos hemos enojado contra nuestros hermanos? Necesitamos perdón con eso. Y Dios ha quitado la ira de mi corazón. Cuéntale las grandes cosas que Jesús ha hecho en tu vida. Esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta, que nos llevan a la perdición, que nos llevan al pecado, que nos llevan al infierno. Cuéntale, ve, vuélvete a tu casa en ese día y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios me ha perdonado de la mentira, del adulterio, de la fornicación. Dios me ha perdonado de levantar ídolos. Dios me ha perdonado de ver a mi hermano y enojarme contra él. Dios me ha perdonado de esto, Dios me ha perdonado de aquello. Dios me ha perdonado. Y la Biblia dice: y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En esta mañana, en esta sencilla predicación, hermanos, te hago reflexionar. No dejes de predicar. No hay razón para dejar de predicar. Vuélvete a tu trabajo y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Yo amo a Dios porque Él me ha perdonado. Porque soy una persona mentirosa. Porque soy una persona pecadora. No dejes de predicar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No necesitas tener un mega testimonio.
Lo único que necesitas decirle a la gente es que Dios te ha perdonado y que Él quiere perdonarlos a ellos también. Si tú no te has animado a predicar el día de hoy, hasta el día de hoy, quiero orar por ti. Voy a orar por ti y le voy a decir a Dios que Él te dé la sabiduría para que vayas a tu casa, a tu trabajo, vayas a la calle y cuentes las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Padre Celestial, te pido por esta congregación que el día de hoy se ha reunido en esta mañana. Te pido por esta congregación, oh Dios, que nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Hoy nos estás retando a dejar el temor, a dejar de escondernos, a no aplicar, Padre bendito, Dios, la inseguridad de nuestra vida, porque hay muchas cosas que tú has hecho con nosotros y es necesario que nosotros las anunciemos. Si alguien tiene temor, si alguien tiene inseguridad, el día de hoy, en el nombre de Jesús, tome fuerzas de Dios, tome fuerzas del Altísimo para poder dar testimonio de las grandes cosas que tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas. Levanta el día de hoy a tu pueblo, a tu iglesia, y que sea luz, que sea sal en la tierra. Levanta hoy a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, fortaleciendo, porque hay grandes cosas que este mundo debe de escuchar, que Dios ha hecho con su iglesia. En el nombre de Jesús. Hoy se levantan predicadores de este lugar para anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho. Que Dios ha hecho. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Una pequeña reflexión de la palabra de Dios para ustedes. No dejen de predicar. No tengan miedo. Anuncien las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Anuncien, porque los tiempos son peligrosos. Los tiempos son duros. Cristo viene pronto por su iglesia. Y necesitamos arrebatarle de las garras del infierno aquellas personas que van directo allá. Gracias, hermanos. Queremos saludar a nuestra hermana Hermina Galvez, a nuestro hermano Enrique Colín, a nuestro hermano Carlos Sánchez, a nuestra hermana Mayra Cáldelas. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos el día de hoy. A los hermanos que por Facebook Live están siguiéndonos. Hermana Clarita, Dios te bendiga. Gracias. Ayer no pudimos darte un saludo, pero el día de hoy te lo damos. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. El día de mañana, una predicación más de poder para todos aquellos. Hermano Carlos Rivera, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermana Nancy de Jesús, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermano Carlos Sánchez, Dios te bendiga. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Compartan esta predicación. Hermana Efi Méndez, Dios les bendiga. Denle un like. Escuchen ahí la música que tienen en Play 96 que nos han apoyado. Y ustedes apóyennos también con eso, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Los dejamos, hermanos. Que tengan un buen día. Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes siempre,
todos los días de su vida hasta el fin. Dios les bendiga.